Bienvenidos a Factor Energético Semanal, un espacio de análisis del sector energía, la economía y la sustentabilidad, con Pablo López Arabia y su servidor Pedro Mentado. Estimado Pablo, ¿cómo estás? Pues muy bien, Pedro, estoy contento de dar cuenta contigo y con la audiencia. Pues muy bien, digamos a una semana ya, casi ya con los resultados finales de las elecciones, digamos te va a faltar el recuento y los datos oficiales, pero bueno, yo creo que ya podemos hablar de algunos números. Mucho se dice que ganó Morena, que perdió Morena, que ganó Va por México, que perdió Va por México. Yo creo que ganó México, ganó el país al tener unas elecciones limpias y que bueno, la apuesta era que iba a haber conflictos postelectorales, no los hay. Y bueno, pues dentro de las elecciones estaban en juego 15 estados, Morena se lleva 11. Tenemos 6 nuevas gobernadoras, 5 de Morena, una del PAN. El Congreso, bueno, pues en el Congreso de alguna manera Morena retiene esta mayoría absoluta, que es el 50+1 con sus aliados. Y bueno, Va por México también gana espacios. El PRI, que tenía 48 curules en esta edición, ya para la nueva tener 69. El PAN tiene 77 y ya va a estar con 11. Entonces, digamos, yo creo que ganó México, pero bueno, esa es en la parte electoral, pero creo que también trae algún impacto en el sector económico, en el sector energético. ¿Tú cómo ves, Mano Pablo? Bueno, pues mira, yo creo que, como bien dices, creo que la fiesta de la democracia, como se acostumbra a decirle, creo que ahora no es un eslogan, creo que en realidad se volvió efectiva. Tuvimos una tasa de participación muy alta y creo que la gente tenía ganas de expresarse, de salir a votar y de decir, pues yo estoy aquí presente y quiero definir el rumbo y pues decirme que estoy aquí presente. Así que creo que, como bien dices, creo que la democracia mexicana se fortalece. Ahora, el segundo punto que yo festejaría es un país que se ve más diverso, más incluyente al tener pues 6 nuevas gobernadoras electas, no falta que se oficialice, pero en potencia tenemos a 6 nuevas gobernadoras y eso es muy bueno porque te recordarás que durante pues prácticamente nuestra vida independiente pues hemos tenido pocas mujeres en puestos de mando y creo que pues ahora que se vea esta fortaleza de la presencia de las mujeres enriquece la perspectiva, el enfoque y creo que esa es una de las buenas noticias también que tenemos. Posiblemente ahora si nos vamos un poquito a las reacciones del mercado, pues creo que todo el mundo ha visto la cotización del peso muy robusta. Yo diría que no hay que tener cuidado de que una parte es explicada por pues esta incertidumbre que había de que si el gobierno se llevaba todo el carro completo y tenía una mayoría calificada que hiciera cambios constitucionales y pues los números pues nos daban que ya no tendría esa mayoría calificada y que aunque se juntara con sus aliados pues no la alcanzaría y que muchos piensan que la reacción del peso se debe a eso. Yo diría que la reacción del peso se debe a un debilitamiento fundamentalmente del dólar y a otras acciones como que el precio del petróleo ha subido de manera importante y las remesas, pero vamos a decir que un elemento más de eso están las elecciones, pero no es, por eso no me gusta poner el peso como el factor, es uno sí, de los factores. Es uno de los factores. Pero creo que una de las cosas que nos sorprendió esta semana es que pues esa parte que yo hasta en algún artículo yo comenté que pues veía un respiro para el sector energético, pues creo que ese respiro pues es un suspiro fugaz, mi querido Pedro, porque creo que pues nos amanecimos con la novedad de que el presidente dice que va a mandar una iniciativa para darle mayor fortaleza a CFE, independientemente de que si los aliados quieran o no. Y yo creo que lo que manda la señal el presidente es que pues tiene 2 elementos clave en su proyecto. Las empresas productivas del Estado, quiere decir que desde que inició su administración él dice que va a fortalecer a Pemex y CFE, independientemente de los costos que esto puede implicar, ¿no? En una relación costo-beneficio, creo que la apuesta de él es cueste lo que cueste, y a mí me parece que esa apuesta es un poco arriesgada. No debería ser cueste lo que cueste. Yo diría que por eso me llamó la atención que en algunos programas, ¿te acuerdas que tú y yo hemos platicado de que las empresas petroleras están transformando? Se están transformando en empresas de energía, donde ahora van a ser servicios de renovables, fósiles y hasta electricidad. Y en el caso de México, como que seguimos
pues en un modelo muy convencional y creo que lo importante es que ahí es donde vamos a ver una diferencia. A las empresas privadas petroleras les va a presionar mucho por las cuestiones de cambio climático, pero a las nacionales no tanto, porque obviamente los países van a tener menos incentivos a transformar sus sectores. Entonces yo creo que vamos a tener un decoupling o una divergencia donde petroleras privadas van a acelerar esta convergencia y aunque al inicio les va a costar trabajo, creo que se van a posicionar, pero las empresas estatales no van a querer cambiar porque precisamente sus gobiernos las van a proteger y creo que a la larga ellas pueden batallar y creo que esa es la lectura que a mí no me gusta, de que posiblemente pues se diga pues vamos a rechazar una reforma que al gobierno no le gusta y yo diría que simplemente tratando de ser propositivo, ¿no? No sé si termine siendo hasta ingenuo, pero yo prefiero ser propositivo. Yo diría que es la oportunidad que si el gobierno quiere tener un plan de cómo dimensiona el sector energético mexicano, pues haga una propuesta audaz, pero integral y completa, bien pensada, y decir, a ver, si el presidente va a echar esa reforma para atrás, ¿qué es lo que quiere a cambio de eso? O sea, ¿cuál es el nuevo modelo? ¿Cómo lo va a construir? ¿Con qué argumentos? Ya tenemos a Deer Park por ahí que la compramos, pero estamos como pedacitos. Es mejor hagamos ya una lógica completa de a dónde vemos al sector energético mexicano y dónde lo vemos compitiendo. Y esa parte es donde yo creo que me preocupa, no porque vayan a echar para atrás la reforma, creo que el mercado, pues, cuando tú dices la buena noticia es que no va a haber litigios, yo creo que sí va a haber litigios en algunos lugares, se va a judicializar esta parte de las elecciones, pero creo que estaba en el radar de los escenarios que se tenían, ahora que ya se tengan los datos oficiales, pero creo que también ya teníamos en el radar que la parte del sector de hidrocarburos y electricidad también se iba a judicializar, es decir, hay muchos amparos, tú entrevistaste a un abogado que nos decía precisamente de todo ese proceso de judicialización que está, y yo creo que el sector no se va a quedar con las manos cruzadas, pero es la parte que hemos platicado muchas veces aquí, como dijera el otrora cantautor, pero qué necesidad, ¿no? O sea, claro, ¿para qué conflictuar cuando requerimos que el sector privado y el gobierno pues se focalicen en hacer que crezca la economía, en que un sector tan importante como el energético se potencie? Y pues yo creo que pues estaremos viendo cómo viene esa iniciativa, qué es lo que se espera, qué es lo que propone, y pues creo que pues lamentablemente ahí sí yo diría que pues esa visión tan cándida que yo tenía que iba a dar un pequeño respiro los resultados electorales, pues puede ser que aunque el gobierno necesita una mayoría calificada y le va a costar trabajo construirla, me parece que lo más importante es que pensemos en qué modelo energético queremos, Pedro. Y para rematar, pues creo que en esta lógica, perdón que te haya interrumpido, en esta lógica no quisiera pasar por alto los nombramientos, que creo que también es algo que ya se ha comentado mucho esta semana y por eso creo que nada más hay que comentarlo marginalmente. Pues la llegada de Herrera, que prácticamente va a ser el virtual gobernador del Banco de México, aunque tiene que pasar algunos procesos legales. Y por el otro lado tenemos a Ramírez de la O, que va a llegar a la Secretaría de Hacienda, y creo que ahí el desafío de Ramírez de la O es muy claro. Se requiere una reforma fiscal urgente en México porque pues, los ingresos con el gasto no cuadran, Pedro, pero el presidente se ha comprometido a que no va a aumentar los combustibles, es decir, las gasolinas van a estar relativamente bajas, que van a seguir los programas sociales, que no va a subir los impuestos, y pues déjame decirte que pues, aunque a mí me encantaría eso, o sea, yo como consumidor me fascinaría todas esas iniciativas, el problema es que no cuadra. Desde el punto de vista económico, pues yo no puedo gastar sin que tenga los ingresos estables. Entonces me parece que ahí el desafío para Ramírez de la O es cómo hacer una reforma fiscal que esté alineada a los intereses del presidente, que es pues no subir tarifas, no subir la carga impositiva. Se ve complicado y me parece que ahí es donde podríamos tener algunas tensiones con el sector financiero. Y en el caso del Banco de México, pues seguramente más adelante vamos a hablar, pues el gran tema y el gran desafío que sigue teniendo, pues es la inflación, que sigue muy alta. Y segundo, creo que cuando llegue Arturo Herrera, el gran desafío va a ser que él demuestre que es independiente del presidente y defender la autonomía. Entonces creo que en ambos lados va a haber desafíos importantes y bueno, y es un tema que está ligado con cerraría con lo del tipo de cambio, porque creo que la decisión
del presidente de hacer estos anuncios fue precisamente quitar incertidumbre, y creo que eso sí es lo que el tipo de cambio también ha apreciado un poco, Pedro. Así es. Pues sí, mira que los resultados de las elecciones de alguna manera tienen muchas aristas hacia dónde los podemos llevar. Y creo que con justa razón comentas el tema de la propuesta de López Obrador de que va a mandar una iniciativa para reforzar todavía más a CFE. Yo creo, coincido contigo que creo que es momento de ya hacer un plan, estar llevando esto en pedacitos, hacer un planteamiento ya integral, Integral. donde realmente, como se dirá por ahí, donde Andrés Manuel López Obrador muestre las cartas y realmente pues se ponga a trabajar junto con el gobierno. Yo creo que son temas, como dices bien, los mercados están tranquilos, de alguna manera han recibido bien las noticias, pero bueno, sí inquieta ese anuncio de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Para el sector. Y como alguien dijera, ¿te acuerdas que hay muchas frases anecdóticas que han utilizado tanto presidentes como algunos secretarios? No olvidaremos esto de no le quiten los alfileres, ¿no? Yo le dejé los alfileres y alguien los quitó. Sí. O también otra frase de esas célebres que es, pues ahí estaba el avispero, pero alguien lo pateó, ¿no? Entonces, Sí. cuando tú dices, hay calma, los inversionistas lo ven bien, pues el problema es que esa calma siempre es relativa, mientras, como dicen, alguien no le quite los alfileres Así y alguien es. no le patea el avispero, ¿no? Sí, ahora, también es cierto que no es nada nuevo, ahí están las reformas, suspendidas, ahí están los amparos, ahí están en la Suprema Corte de Justicia para que venga una definición que se espera que sea en los próximos 8 o 10 meses. Entonces, tampoco es nada nuevo, pero bueno, habría que esperar un poco. Pero bueno, también en esta semana, no sorpresivamente, pero digamos, Andrés Manuel López Obrador tuvo 2 reuniones clave, una con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y la otra reunión importante con el Consejo Mexicano de Negocios. Yo creo que son 2 reuniones bueno, que llaman la atención, considerando que venimos de un proceso electoral importante, ¿no? Sí, fíjate que empezaríamos con la reunión con Kamala Harris, que te acuerdas que habíamos comentado de que pues el tema migratorio era el punto central de la agenda, Así es. pero pues ya se filtró que en realidad se tocaron muchos temas, ¿no? Y dentro de ellos pues el diálogo económico de alto nivel que se va a mantener entre México y Estados Unidos para ver cómo sacar más potencialidad del TEMEC, ¿no? Yo creo que eso es una de las partes importantes, y tener un mecanismo de comunicación eficiente que permita pues tener claridad y sobre todo defender los intereses de la inversión extranjera, que creo que eso es lo que se puso en esa parte. Un gran énfasis en materia de la protección laboral. ¿Te acuerdas que hay una gran disputa de denuncias de Estados Unidos sobre materia laboral? Y creo que ese es un tema que hay que tener mucho en el radar, y creo que en esta parte tiene que ver. Obviamente la infraestructura migratoria salió a relucir. También otro de los temas que se señaló es que se va a generar infraestructura en el istmo de Tehuantepec, y que creo que es un proyecto pues que ha estado por ahí durante muchos años, y creo que pues ahora esperemos que sí se materialice la parte de pues de una migración que sea una contención. Y creo que pues obviamente pues los temas de seguir combatiendo la corrupción es algo que está en el radar, y creo que pues podríamos decir que el balance de la reunión pues me parece que es positivo, en el sentido de que yo creo que siempre es mejor el diálogo a las diferencias, al encono, y creo que si México tiene con su principal socio comercial, con la economía que tiene mayor penetración, buena comunicación, yo creo que es positivo, aunque siempre van a existir diferencias, y creo que pues seguramente habrá muchas en el futuro, pero tener al menos los diálogos de comunicación son importantes. Y creo que por el otro lado, la reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, que comanda Antonio del Valle, yo creo que es interesante, porque creo que ahora que se avisora la necesidad de una reforma fiscal, pues siempre lo que se preocupa es que, pues como dicen, que el ajuste siempre vaya sobre las empresas, y pues muchos dicen pues que seguramente, viendo esta tendencia que trae Biden de gravar a las empresas, pues que en México se vaya a replicar algo en ese sentido. Y creo que también lo que se está abonando es pues invitar
al sector privado a que pues siga invirtiendo y que pues sigan apostándole a la actual administración, y me parece que está bien. A mí me parece que la comunicación, sigo diciendo que es importante. Ahora, el chiste es de que podría estar no de acuerdo, pero lo importante es que no se rompan los vínculos de comunicación entre el gobierno y el sector privado, y creo que esa es la parte que yo festejo, aunque como dijeran, hasta no ver qué es lo que se platica ahí, porque siempre tenemos los detalles pues que son la foto, la parte mediática, pero yo creo que pues al menos si nos quedamos con la foto ya es un gran avance que el gobierno se siente con la iniciativa privada y que se vea que pues se requiere. Creo que ahora el mensaje que yo entiendo o que yo le doy la lectura es que antes había como que el gobierno lo puede solo, y ahora se han dado cuenta que la realidad económica post pandemia es que tú no puedes solo, necesitas del sector privado, y qué mejor que vayas haciendo consensos en ese sentido, Pedro. Así que creo que las dos reuniones después de una, es atípico que después de una elección intermedia se tengan dos reuniones de alto nivel como la que tuvimos con la vicepresidenta Kamala Harris y con los hombres de negocios de México, pero creo que pues eso refuerza lo importante que se requiere la comunicación, y creo que al menos yo lo veo positivo. Pues sí, sin duda, dos de los factores más importantes para en un momento dado arrastrar a la economía mexicana. La economía de Estados Unidos que se pronostica que va a tener un jalón importante con toda esa inyección de recursos que le están metiendo. Y bueno, el sector privado, sin duda, ese factor que en cualquier país va a generar economía, ¿no? Ahora, sí. Ahora, digamos... sí, no, te iba a decir que ya que en este tema de crecimiento, nada más ya que lo tocaste, precisamente esta semana el Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de $250 mil millones para hacer inversiones de manera importante en tecnología, sobre todo para competir con China, porque te acuerdas que todo esto de la guerra comercial, pues yo siempre lo había dicho, es una guerra tecnológica por la supremacía de quién va a tener el control de la revolución tecnológica, ¿no? De la famosa revolución 4.0, y en ese sentido me parece que pues esos 250 mil, ¿a qué inversión van a ir, Pedro? Pues a inteligencia artificial, semiconductores, y también va a ir a la parte de las computadoras cuánticas, que es toda una parte de desarrollo importante. Así que creo que la apuesta de Estados Unidos es no quedarse rezagado, porque ahorita el problema que está viviendo la industria automotriz es ser muy dependiente de Asia, de los semiconductores, y particularmente de Taiwán, y creo que pues han aprendido de que pues no pueden ser tan dependientes de la tecnología, y que pues si ellos quieren llegar a esta 5G y a esta pues revolución tecnológica, pues requieren hacer inversiones importantes, y creo que pues todavía doblemente el arrastre de la economía norteamericana va a ser todavía más potente, y esa es una buena noticia para México, porque creo que los escenarios de crecimiento pues sí se podrían materializar. Sí, y bueno, en temas de economía internacional, la OCDE reportó que la economía mundial ya está creciendo arriba de niveles de prepandemia, aunque obviamente pues los crecimientos no son digamos que iguales, ¿no? Unos están creciendo más, otros están creciendo menos. Entonces, y bueno, también está el tema de la reunión del Grupo de los 7, que trae temas relevantes como el cambio climático, la recuperación económica, y bueno, creo que ahí hay varios temas que tú sabes que está tratando el Grupo de los 7. Sí, fíjate que creo que es interesante esta reunión que se está dando en el Reino Unido este fin de semana, y creo que pues lo importante es la visita de Biden. Creo que desde el punto de vista político es mandar que Estados Unidos está de vuelta, que está con sus aliados, que va a reforzar la OTAN, pero que también pues este proyecto de Estados Unidos con su aliado natural, que es Europa, pues se va a consolidar para hacer un frente para competirle a China. La gran preocupación de Estados Unidos es que China siga avanzando, y creo que por eso ha generado tensiones, por ejemplo, proyectos como el Nord Stream 2, que recuerda que le va a suministrar gas natural de Rusia a Alemania, y pues los alemanes, como cada vez que les tocan este tema, es como que de esas pláticas incómodas donde dicen, bueno, mejor cambiemos de tema, pero Estados Unidos le genera urticaria ese tema de la alianza tan fuerte que tiene Alemania con Rusia en materia de gas, porque siente que los va a hacer muy dependientes. Y obviamente también se habló de pues, el potencial regreso del acuerdo del tratado nuclear con Irán, y que es muy importante desde el punto de vista energético, porque pues si se da este acuerdo, pues Irán está listo para soltar el suministro a los mercados de petróleo, y eso podría pues seguir equilibrando este desbalance que hemos visto entre oferta y demanda. Obviamente el desbalance de la oferta es porque
naturalmente la OPEP Plus lo ha hecho naturalmente, pero recuerda que las proyecciones es cada vez mayor demanda de petróleo y creo que pues aquí es donde los precios se podrían estabilizar. También otro tema que tú hablabas ahorita, Pedro, que es la asimetría que hay en los crecimientos, pues se debe fundamentalmente al proceso de vacunación. Entonces Biden ya se comprometió junto con el programa COVAX que van a soltar más vacunas para que los países pues puedan también empezar esta apertura, porque en realidad pues la política de vacunación se ha convertido en una política económica. Aquellos países que más se vacunen pues van a poder crecer más. Y creo que pues el otro tema que está es lo del cambio climático, que pues sigue habiendo la preocupación, pero también creo que es un tema que está en la agenda, lo de la ciberseguridad. Yo creo que ahí el G7 tiene que tomar de acciones importantes sobre esta materia y creo que también un tema que planteó Biden de cómo regular la cripto viene a colación porque esta semana, Pedro, bueno, antes de decirte, una de las noticias muy importantes que nos dio el G7 y que dijo Janet Yellen, que es caso histórico, es que ya sabes que antes de la reunión de mandatarios siempre hay grupos de los ministros de finanzas, entonces de salud, un equipo previo para llegar a los acuerdos y en esa reunión de ministros de finanzas acordaron fijar una tasa de impuestos mínima a las multinacionales de 15%, independientemente del lugar donde estén registradas. Ahora se va a grabar en donde vendas. Y creo que eso es lo que va a fijar históricamente, es un cambio en la arquitectura fiscal, ya que estamos hablando de reforma fiscal. Y creo que ese es un granito que dice Janet Yellen que hay que tomar en consonancia. Así que creo que esa es una cosa que vamos a tener que hablar mucho de la nueva arquitectura fiscal mundial. Pero el segundo tema que se dio el día 8 de junio es que El Salvador nos dio la sorpresa de que pues señaló de que pues ahora ya el Congreso de El Salvador señaló que el Bitcoin es una moneda de uso legal junto con el dólar en la economía salvadoreña. Y aunque en el caso de México estábamos viendo más lo de Banxico y lo de Hacienda, nos pasó como de largo, a nivel internacional no tanto. Sobre todo al FMI se le preguntó de los riesgos que tiene y advirtió que es peligroso esta medida que está tomando El Salvador. Y recordarás que El Salvador está pidiendo prestado precisamente por la cuestión de la pandemia 1.300 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Entonces yo en una de esas hay que tener cuidado a ver si el Fondo Monetario Internacional no condiciona ese préstamo a que hagan ciertos cambios porque se ve que la medida es audaz, sobre todo con un activo que es muy volátil como el Bitcoin, que lo vimos, aquí lo hemos platicado, Pedro, ¿cuántas veces? Empezó en 28, se fue a 63, después nos promedio 40 y después 38, o sea, es una montaña rusa que lo que me parece que es hay que tener mucho cuidado. Lo hizo en la reunión de Bitcoin en Miami en un anuncio el presidente Jair Bukele, y creo que es una apuesta interesante, pero yo creo que siempre hay que hacerla reflexiva. Tienen 90 días para armar la ley y creo que pues al menos Biden ha señalado que él quiere mayor regulación del Bitcoin. Se lo preguntaron a Christine Lagarde del Banco Central Europeo, que ahora tuvo su reunión de política monetaria, que por cierto dejaron sin cambio las tasas y el programa de compras de bonos y van a mantener la política laxa. Pues la señora Christine Lagarde dijo que hay que tomar con cierto cuidado las acciones y hay que medir pues con cuidado lo de los estos usos de los criptoactivos, y cerraría que la FED ya habían señalado que en el verano va a sacar un reporte para hacer los estudios de los impactos que tendría las cripto y particularmente las Central Bank Digital Currency, que están apoyados, que son diferentes a las cripto como lo estamos viendo, pero creo que es un tema que hay que estar monitoreando, Pedro, y creo que por eso la reunión del G7 no tuvo desperdicio, o digamos, todavía está en proceso cuando estamos grabando este programa, pero creo que al menos de lo que tenemos ahorita, el G7 nos dio pues realmente casos interesantes, y el caso de El Salvador, pues yo diría con algo que rematé por ahí en un comentario que hice en algún momento, Nayib Bukele no es Elon Musk, es decir, cuando Elon Musk habla del Bitcoin, el mercado reacciona, pero ahorita vimos que El Salvador tomó decisiones, y sí, algunos dicen que creció tantito el Bitcoin, pero yo diría que el mercado está más pagando por ver que por realmente ver resultados efectivos ahí. Sí, no, sin duda, es una apuesta de muy alto riesgo. Sí. Ahora, en el tema de la inflación, se dio a conocer la inflación en México y en Estados Unidos. Creo que alta, mi estimado. Sí, fíjate. Sí, preocupante, sobre todo la de Estados Unidos.
Fíjate que ya lo habíamos pronunciado, el dato que salió para el mes de mayo fue del 5%, el nivel más alto desde el 2008, y particularmente por ahí traigo el mapeo de qué sectores son los que han crecido más, han contribuido al incremento de precios en Estados Unidos. La ropa, la comida, los restaurantes y la parte que tiene que ver con las tarifas aéreas, sobre todo porque ya hay más movilidad en Estados Unidos. Entonces, la inflación se nos fue a 5%. A diferencia de que el dato de Europa, pues la inflación está por debajo del 2%, y me parece que aquí es donde el mercado pues va a estar atento a lo que pueda hacer la FED. Tendrá reunión de política monetaria la siguiente semana, y seguramente pues ahí lo que estará atento el mercado es ver si hay un cambio en los pronósticos, porque además coincide que en esta reunión hacen cambios de pronósticos, entonces va a estar interesante para ver cómo lo están modelando. Y en el caso de México también la preocupación, pues como dijeran, yo si fuera Arturo Herrera tampoco estaría tomándome vacaciones, porque creo que hay que tener cuidado de que cuando tome el mando en Banxico, pues va a tener tareas importantes, y una de ellas es que las proyecciones del Banco de México señalaban que la inflación iba a llegar a su máximo en el segundo trimestre de este año y empezar a encontrar convergencia hasta el segundo trimestre del 2022. Así que le tocará a Arturo Herrera llevar a esa convergencia, o sea, garantizar que realmente la inflación llegue a esos niveles. Y pues simplemente para decirte, Pedro, que la inflación en el mes de mayo de México se fue a 5.89, un poquito más abajo del 6.08 de abril, pero sobre todo la parte que preocupa es que la inflación subyacente, que es la de mercancías y alimentos y servicios, aumentó, y también aumentó la parte de agropecuarios, así que me parece que pues ahí es donde hay que tener cuidado de que pues ahora el pico de gallo nos puede salir más caro. Sí, sin duda. Muy bien, mi estimado Pablo, pues vamos a pasar a temas de energía y sustentabilidad. El pasado 8 de junio se festeja el Día Mundial de los Océanos. Todo un tema, ¿no? Los océanos, este monstruo de agua, que de alguna manera, pues están muy contaminados, ¿no? Y de alguna manera, pues es una de las grandes señales de que este país, el cambio climático, creo que es uno de las, en donde de alguna manera pega, ¿no? Sí, pues mira, como dicen, 3 partes del planeta están cubiertas por agua, pero pues esa agua pues cada vez recibe menos oxigenación, y eso hace que pues no se desarrolle la vida dentro de los océanos, que no tenga un respiro, por así hasta hacerlo de manera explícita, y eso también atenta contra la biodiversidad que hay en los mares. Y sobre todo recordarás que la gran cantidad de plástico que hay en los océanos ya es alarmante. Se dice que va a haber más plástico que peces en los océanos, y eso es alarmante, y lo que nos refiere pues es un llamado de atención, y creo que estos días internacionales lo que hacen es mover las conciencias de que tenemos un tema que tenemos que desarrollar ahí, Pedro, y sobre todo creo que lo que preocupa es que tomar medidas audaces a veces a los gobiernos les da cierto conflicto, porque creo que todo se traduce en que acciones más arriesgadas pues involucran mayor dinero y mayor financiamiento. Pues sí, lo que pasa es que a donde voltees, el financiamiento es prácticamente lo más importante, ¿no? Yo creo que sin dinero, pues no se puede hacer mucho, aunque ahora sí que parece una fantasía, pero pues es que, ¿qué es primero, el dinero o la vida? Pero realmente es todo un problema. Y bueno, pues la banca ha querido hacer esfuerzos, ha querido hacer esfuerzos e empujar iniciativas, pero es complicado, mi estimado Pablo. Sí, aunque yo soy de la idea de que el dinero a veces siempre llega, lo que hay que tener es el valor de tomar las iniciativas. Yo creo que eso pasa hasta con los emprendedores hoy día, con las startups. Si la idea es buena, el financiamiento va a llegar. Entonces yo creo que aquí es muy importante que, por ejemplo, en el caso de México hemos tenido el caso de Banorte, que ha estado pues empujando muy fuerte con sus reportes verdes. Tenemos ahí a Marius Calvet, que pues la directora de sustentabilidad y de inversiones responsables de Banorte, que por cierto la invitaron a uno de los grupos de trabajo sobre divulgación de la información relacionada sobre riesgos asociados a la naturaleza, y creo que es muy importante porque ahora los bancos, ahora de dar su financiamiento, tienen que ver que los proyectos tienen un riesgo ambiental, y tenemos que ver que estén medidos, que estén mapeados, y creo que es una muy buena noticia que una mujer mexicana como Marius Calvet de Banorte, pues la hayan invitado a este organismo global, ¿no?
conocido como el TNFD, ¿no? El TNFD, que creo que este grupo pues va a tratar de divulgar esta información para la toma de decisiones de manera importante, Pedro. No, pues importante iniciativa. Yo creo que el que los bancos estén haciendo esfuerzos por canalizar el financiamiento verde, creo que siempre va a ser importante. Y bueno, en esos temas, pues bueno, esta semana también en Chile se inauguró la primera planta termosolar en Tacama. Creo que es uno de los hitos importantes, considerando bueno, no es nueva esta tecnología, una inversión de cerca de 2.500 millones de dólares, mi estimado Pablo. Sí, es una cosa brutal. Cuando yo vi algunas métricas, palidece y pude ver pues muchas imágenes de la planta termosolar que se tiene ahí en Atacama, Chile, que además es los lugares del mundo donde mayor irradiación solar se tiene, ¿no? En esta parte de este desierto de Atacama, y pues nada más para que te quedes frío, ¿no? En realidad la inversión más reciente alcanzó 1.300, pero ya tenían una inversión previa, y como bien dices, ya acumula casi 2.000 millones de dólares, pues puede generar hasta 210 megawatts, puede apoyar a 380,000 hogares, tienen 100,000 espejos, no, perdón, 10,000 espejos, en prácticamente 392,000 paneles solares en una extensión de 700 hectáreas, y es una cosa de que pues esta torre, que es la que recibe todo el reflejo, es una torre de 250 metros que tiene pues adentro sal que permite pues hacer esa acumulación de energía, y me parece fascinante porque además tiene la capacidad de almacenamiento y por tanto puede generar electricidad aún en el periodo en que no hay irradiación solar, por esta capacidad de almacenamiento que se tiene, y a mí me parece que es un ejemplo de lo que se tiene que ir moviendo estas inversiones importantes, y que cada quien le busque una vocación a su país. Si no tiene viento, pues aprovechar la energía solar, pero hay otros que tienen la geotérmica. Creo que es ir explorando, y creo que felicito al caso de Chile porque pues es una apuesta audaz, arriesgada, y creo que el planeta lo agradece, que precisamente pues la descarbonización y la neutralidad, Chile apueste al 2050, se ve alejado al 2050, pero hacer estas conversiones de ir abandonando la energía fósil, pues no es de la noche a la mañana. Entonces yo creo que al menos estos pasos son audaces, son necesarios, y creo que felicitamos a Chile que haga estos pasos iniciales. Pedro. Pues sí, pues envidia de la buena, mi estimado Pablo. Decías en tu comentario que los países analicen en qué tiene alto potencial. México tiene alto potencial solar, tiene alto potencial eólico, y yo creo que es una llamada de atención al gobierno, ¿verdad? Para que de alguna manera vea que hay posibilidades. Lo único que tiene es poner las condiciones. Los empresarios lo único que piden son reglas claras, es lo único que piden. Claro. Y fíjate, Pedro, que ya que estamos hablando de la parte del medio ambiente y la parte sustentable, no hay que olvidar una cosa del famoso estrés hídrico que estamos viviendo a nivel global. Ahorita que hablamos del planeta y de los océanos, mucha gente se va con la imagen de que cuando ve una fotografía del planeta, pues ve 3/4 partes llenas de agua, pero recordemos que esa agua no es para consumo humano, y que solamente menos del 3% de esa agua es para agua dulce que podemos consumir. Así que pues hay que tener cuidado de que el estrés hídrico está presionando en muchos países, y tenemos que tener mucho cuidado, Pedro. Así es. Y bien, mi estimado Pablo, en las últimas semanas los eventos deportivos parece que han ido aumentando ahora sí que de intensidad. Ahora sí que esto de ir abriendo poco a poco ahora sí que los semáforos verdes han provocado que se vayan abriendo poco a poco o muy rápido los eventos deportivos. ¿Cómo verías esto? Pues fíjate que yo creo que ahí hay claroscuros que hay que advertir, ¿no? O sea, yo creo que no es lo mismo tener un evento deportivo en Estados Unidos donde la mayoría de la población está vacunada, y hemos visto escenas donde vemos jugando a la selección y casi ya nadie tiene un cubrebocas. Bueno, porque la normatividad del CDC en Estados Unidos, del Centro de Control de Enfermedades, pues dice que ya no es necesario el cubrebocas en ciertas zonas, salvo con cierta regulación, y es porque pues Estados Unidos ha avanzado en la vacunación de manera muy agresiva y muy acelerada, sobre todo en algunas regiones. Ahora, eso no es lo mismo en otros países, por ejemplo, en Sudamérica.
Recordemos que Brasil sigue teniendo la mayor mortalidad por casos de COVID y por tanto pues ha despertado las alertas de que mucha gente está a disgusto de que, ¿te acuerdas que la Copa América que se iba a llevar en Colombia y en Argentina, pues al final de cuentas se fue a Brasil, estaban a disgusto, hubo una controversia constitucional y al parecer les dieron luz verde porque pues como dicen, 500 millones de dólares de ganancia o de que genera un evento, pues a nadie le hace mal visto, pero yo creo que aquí es donde hay que tener cuidado, es que siempre la salud debe ser primero y hay un malestar entre jugadores, entre afición, y creo que, bueno, vamos a ver qué pasa con la Copa América. Del otro lado tenemos la Eurocopa, que me pareció más lógico que hicieran 11 ciudades, 11 sedes, para que no haya tanta movilidad y que al menos, pues, cada país vaya controlando los juegos que tengan en esa zona y que lo van a ir abriendo al público de acuerdo a lo que en cada región corresponda. Pero otra vez esto se vuelve una danza de pesos y centavos, dólares, euros. Pues la verdad es que estas ligas y confederaciones están pues muy vapuleadas y requieren ingresos, esa es la realidad, y por eso se ve difícil. Otro de los ejemplos que vamos a tener, bueno, durante México pues vamos a estar viendo la Copa Oro y seguramente las Olimpiadas, que en las Olimpiadas pues ya llevan varias semanas donde hay diferencias entre los empresarios, las empresas, los ciudadanos y el gobierno. El gobierno dice hagamos los Juegos Olímpicos, la gente y los voluntarios ya no están tan convencidos de hacerlos, los empresarios y las empresas tampoco. Yo te diría que si a mí me preguntan en lo deportivo, yo creo que sí es importante regresar a la normalidad. Y creo que en unos Juegos Olímpicos lo que significa esa trascendencia, visibilidad, es como un resurgimiento de decir, la sociedad regresa fortalecida después de una pandemia y creo que simbólicamente nos puede fortalecer, pero creo que es muy importante mantener las medidas de seguridad, de vacunación, y creo que ese va a ser el desafío para los japoneses de hacer un evento que permita pues que se vuelva aspiracional y que no se vuelva un problema que dijeron, se los dije, no teníamos que hacerlo, y que más bien el desafío de los japoneses va a decir, nos atrevimos a hacerlo, pero con las medidas del caso, que se generen esas burbujas, este control, y creo que no es una tarea fácil, sobre todo porque unos Juegos Olímpicos pues requieren de gran dimensión. Y bueno, pasó, fíjate que recientemente, con esto cerraré el comentario, que el Roland Garros, uno de los grandes slams del tenis, pues nos dejó partidos espectaculares en las semifinales donde estuvo Tsitsipas, estuvo Djokovic, Nadal, Zverev, y lo que en uno de esos juegos, por el toque de queda que tenían en Francia, los tenían que sacar al público a las 11 de la noche. Entonces, en uno de los partidos de Zverev junto con Tsitsipas, no miento, en el partido nocturno, y todavía no era el de las semifinales, tuvieron que hacer que la gente saliera del estadio y después en las semifinales dejaron que Nadal y Djokovic terminaran, y el presidente Macron dejó que se extendiera una hora más el partido con gente, y creo que pues eso es lo que estamos viendo. Cómo gestionar eso no es una tarea fácil, depende de cada región, y a veces hay gente que decía, pagué 400 euros por un boleto para que me dejen ver medio partido. Pues sí, pero pues las normas son las normas y hay que seguirlas, y si hay toque de queda, pues eso es lo que dice la regulación, y creo que pues es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y yo cerraría, Pedro, de que la pandemia no ha terminado y que debemos de gestionarla de la mejor manera para que podamos conciliar dos cosas que no están peleadas, sino que es una condición necesaria, que es primero la salud, y con la salud viene el desempeño económico. Creo que debemos de no olvidar que es un binomio que está. Y bueno, y ya para cerrar por la parte deportiva, ya que me moviste mis fibras, pues una felicitación a Checo Pérez, que hizo un carrerón, pero un carrerón en el premio de Azerbaiyán, y creo que pues pone en alto el nombre de México, Pedro. Sí. Pues sí, como dices tú, gestionar. Bueno, es que cada quien hace su parte, mi estimado Pablo. Los empresarios pues quieren ganar, ¿no? El gobierno tiene el compromiso de controlar la pandemia, de ponerle orden. La sociedad, bueno, pues la sociedad dependiendo del nivel de conciencia. O sea, son tres entes que pero también tienen creo que es justo, Pedro, que la gente se quiere divertir. Yo lo entiendo, Sí, yo lo entiendo. Después sí. de una encerrona, la gente quiere salir a la calle, ver el partido, gritar, pero yo creo que ahí es donde tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Sí, pero lo que te decía también tiene que ver con el grado de conciencia, ¿no? Ahora sí que son diferentes niveles de sociedades, Europa, México, Estados Unidos, Sudamérica, Asia, digo, son diferentes niveles de conciencia, diferentes niveles de ver la vida. Bueno, son muchas cosas. Pero bien, mi estimado Pablo, pues ya para cerrar,
viendo un poco lo de la agenda, decías ese Porque rato... si no, para seguir con los Juegos Olímpicos nos va a quedar un programa maratónico. Así es. Pero bueno, para hacerle honor a los Juegos. Sí, para la siguiente semana decías, ese rato me hablabas del estrés hídrico. Bueno, pues nada más que la próxima semana van a cerrar el sistema Cutzamala y nada más va, ¿por qué crees? Por bajos niveles de presas y la fuerte sequía. Que me dices para ir haciendo mis tambitos de agua, para no quedarme ahí en la regadera como enjabonado, pues sí hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo, pues, sobre todo el cuidado que hay que tener del agua. Creo que el reciclaje del agua es muy importante que también nos eduquemos, Pedro. Sí, y bueno, pues digamos, va a estar ese tema y bueno, la reunión de la FED y ¿qué más? Lo del Banco de México, sí, yo ¿no? te diría Parece, ¿no? que mientras todos estamos ahí llenando nuestras cubetas para no quedarnos sin agua, pues de una vez vamos viendo qué nos dice Banxico en términos de la estabilidad financiera, porque va a sacar el reporte el día 16, y pues también aquellos que tengan televisión por cable, pues ahí se verán el reporte de la FED, y pues creo que pues así podrán conciliar entre ir llenando cubetas de agua para prevenirse de esto del Cutzamala y pues no perderse la información financiera que siempre es relevante. Pero... Así es. Muy bien, pues gracias y nos vemos la próxima semana en Factor Energético Semanal, un espacio de análisis del sector energético, la economía y la sustentabilidad. Hasta luego. Muy buena semana a todos. Hasta luego.